Mariela, ¿vas a poner el video? Mariela. Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que nos permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga una excelente plana docente y sobre todo, que garantice una buena educación. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? ¡Claro que sí! Somos la universidad más grande del país. Los 12 campus licenciados a nivel nacional nos han permitido ser considerada como una de las mejores universidades privadas del Perú. ¡Claro que sí! En la Universidad César Vallejo nos renovamos continuamente y te brindamos todo lo necesario para ser el orgullo de nuestro país. Porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas digitales más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital, de la mano con Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia, y el programa de movilidad virtual académica UCB Go. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso, somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48,000 trabajos de investigación. Producto de un esfuerzo constante, estamos logrando cumplir nuestros objetivos. Actualmente, contamos con 14 nuevas acreditaciones a los programas académicos, acreditaciones concedidas por Cineace, y nos ubicamos entre las mejores universidades del Perú, según la revista América Economía. Como puedes notar, estamos más comprometidos que nunca con tu educación, con la convicción de seguir trabajando para ti, para darle al Perú y al mundo profesionales de éxito. En honor a ello, nos es grato compartirte una excelente noticia. A nuestros múltiples logros se suma uno nuevo. Hemos obtenido la certificación ISO 9001-2015, un reconocimiento internacional que nos llena una vez más de orgullo y garantiza nuestro sistema de calidad. Bien, empezamos entonces, Daniela. Bien, buenas noches a todos los aquí presentes. La Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo les da la más cordial bienvenida a este espacio que busca la difusión de temas de actualidad. Martes académico. Hoy con el tema Educación para la identidad, la ciudadanía y el pensamiento crítico.
Para entender quiénes somos como individuos y como país, es importante conocer de dónde venimos, a dónde vamos. Para ello, cobra vital relevancia desarrollar desde las escuelas la identidad. Hoy más que nunca, el formar peruanos con claridad y acción en las prácticas ciudadanas, entendidas, según Bolívar, como el conjunto de acciones moralmente deseables para la revitalización de la democracia, lo que implica evidentemente educar en un conjunto de competencias cívicas, se torna muy relevante. Asimismo, desde la academia y las políticas públicas en el ámbito educativo, tal como lo menciona la UNESCO en el documento sobre la necesidad de mayor presencia de conceptos como el conocimiento del mundo, el cambio climático y la equidad de género en los currículos de América Latina y el Caribe, se es consciente de la necesidad de desarrollar pensamiento crítico en los educandos, como una competencia transversal que permita analizar diversos problemas con argumentos claros y sobre todo proponer alternativas de solución para la mejora de diversas situaciones sociales en beneficio de nuestro país. Bien, para abordar estos temas de vital relevancia, la educación para la identidad, la ciudadanía y el pensamiento crítico, tenemos el día de hoy a una figura muy destacada, el doctor Idel Wexler. Pasaremos a leer un breve resumen de su hoja de vida. El doctor Idel Wexler es profesor de ciencias con estudios de maestría en calidad educativa, docente de aula en colegios públicos durante 34 años, docente, tutor, coordinador y director del colegio privado León Pinelo durante 35 años, especialista en políticas públicas, gestión de la educación, tutoría, currículo y evaluación. Ha publicado artículos y libros sobre temas educativos, entre los últimos están Notas de un educador, Reflexiones comprometidas, Enseñar y aprender, Militancia educativa, Gobierno educativo, 10 claves. Actualmente se desempeña como docente, asesor, capacitador y conferencista en instituciones, colegios, universidades públicas y privadas. Posee diversas condecoraciones por los servicios a la educación, ¿no? Por el Congreso de la República y a la Patria por la Cancillería. Ha sido director adjunto de la Dirección General de Educación Primaria y Secundaria del Ministerio de Educación, viceministro de Educación durante los periodos 2000, 2001, 2004 y 2011, ministro de Educación de septiembre del 2017 a abril del 2018, y es fundador e integrante ratificado en el periodo 2020-2026 del Consejo Nacional de Educación. Bienvenido, doctor Idel Wexler. Buenas noches. Muchas gracias, Daniela. Un saludo muy especial a todos los maestristas y doctorandos de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Un saludo al doctor Carlos Venturo y a la doctora Liliana Aldazabal. Y desde luego a todos los que nos están escuchando y viendo. Aunque parezca mentira, en una época de pandemia de la cual no salimos todavía, el tema de la ciudadanía adquiere una vital importancia. Pero previo a la ciudadanía, la identidad. Y por eso es que esta charla se llama Educar para la Identidad y para la Ciudadanía en tiempos de pandemia, pero en cualquier circunstancia. Y lo que se refiere al pensamiento crítico está relacionado a algunas orientaciones que no se pueden abandonar en el ámbito educativo, que tiene que ver con el pensamiento crítico.
que está íntimamente ligada a la estructura cognitiva de cada persona a lo largo de la vida. Para tal fin, hemos preparado un pequeño o un PPT para que tengan una mayor claridad para el tema. Por eso es que esta conversación se llama Educación para la Identidad, la Ciudadanía Plena. El reto de la ciudadanía plena es el reto del Proyecto Educativo Nacional del 2036, aprobado el 28 de julio del 2020 y que fue elaborado del Consejo Nacional de Educación, del cual formo parte hace 20 años desde su fundación. Una primera precisión que quiero yo romper es esa mirada segmentada y tradicional de la educación que le establece como la educación formal. A ver, la educación formal se da en las escuelas y se da en los institutos y en las universidades. Es aquella que se da en el sistema educativo. Y lo formal es igual a lo estructurado, a lo planificado, a lo provisto, a lo consciente. Es verdad. Pero en una actividad educativa y en el mundo en general, esta precisión de que todo un proceso educativo, todo el desarrollo de una carrera profesional, el desarrollo de una asignatura o el desarrollo de una clase, ya sea presencial o a distancia, es formal. Yo lamento tenerles que decir que no es tan cierta esta aseveración. Por otro lado, se habla de la educación no formal, aquello que no es estructurado, que se programa fuera de las instituciones educativas, que no es tan racional, que no es tan consciente y que inclusive no colinda con la teoría organizacional del currículo, que si bien ya está dejada de moda desde los años 70, algunos lo siguen planteando, ya no como tecnología educativa, pero sí como una precisión en el camino de los procesos pedagógicos. Y eso no es verdad. Yo he preparado esta charla, pero hay un montón de estímulos educativos que van a surgir, que son imprevistos, que no están estructurados, que son espontáneos, que son subconscientes y que yo no he planificado previamente. Entonces, en una actividad, en una clase, en un proceso educativo, en un ciclo educativo, en un programa de desarrollo del doctorado o de la maestría, subyace, desde luego, prevalentemente lo formal, pero también lo no formal. Una actividad deportiva. Algunos le llaman no formal, pero también tiene algo de formal. Y hay otro elemento que juega, que es lo informal. Por ejemplo, Gisela y su show de los días sábados. Show de reina, creo que se llama ahora. ¿Ustedes creen que no es formal? Si tiene un componente formal, es todos los sábados a las 9 de la noche. Tiene una pauta y ensayan en la tarde antes del programa. Y
cada cosa tiene su paso hasta el final. ¿Ustedes creen que esto es guerra? ¿No está planificado? ¿Ustedes creen que un programa de radio, de televisión no está planificado? Claro que tiene un componente formal, pero también tiene un fuerte componente no formal. Por ejemplo, en el último programa de Gisela, el problema que tuvo con una concursante llamada Alice. Pero una actividad informal que generalmente se dice que se da absolutamente en los medios, no es verdad, pues, con el ejemplo que les acabo de dar. ¿Y ustedes creen que el torneo de fútbol de la Liga 1 profesional en el Perú es no formal? ¿O un programa de celebraciones por el aniversario de Lavallejo es no formal? No. Hay actividades, lógicamente, que se planifican en el sílabo y en la malla curricular y tienen un fuerte componente formal. Pero también hay un componente no formal. Como diría Posner hace ya más de 70 años. Hay lo nulo, lo oculto, ¿no? Que ahora le llamamos lo imprevisto, lo subconsciente, lo no estructurado, lo espontáneo, lo cual se agranda en lo informal. Pero mi tema va a la educación formal. Esta es una actividad programada, una vez al mes, en un martes determinado. Entonces tiene un fuerte componente de aprendizajes previstos. Pero van a surgir también un montón de aprendizajes no previstos, espontáneos, no formales e informales. Entonces, en los procesos educativos, amigos maestristas y doctorandos, y todos los profesionales y estudiantes que nos están escuchando y viendo, esto hay que desaparecer. Puede haber un sesgo. Es natural que en una clase haya más de formal, pero cada día crece lo no formal y lo informal. Y como diría María Montessori, hace casi ya un siglo, eso es lo que hay que tener cuidado. Porque lo no formal y lo informal surge del subconsciente humano, del mediador educativo que es el docente o el catedrático, y es a veces lo que marca positiva o negativamente al maestro. Primera precisión que hay que tener en cuenta. Segundo, miremos a la educación en base a la anterior premisa entre lo previsto y lo imprevisto, lo consciente y lo subconsciente. Claro, yo tengo una formación psicoanalítica y le doy mucha importancia a lo subconsciente o a todo aquello, ¿no?, que sale sin que nos demos cuenta. Y muchos hablan que el ars sublinguis es parte de lo subconsciente, pero que cuando se hace ya consciente, ya se torna en algo real. Entonces, para un psicoanalista, lo que hay que trabajar fuertemente es el subconsciente, porque está presente en el desarrollo ciudadano, en el desarrollo de la identidad y en el desarrollo a lo largo de la vida de la persona. Cuando lo subconsciente aflora, ya hablamos de lo consciente. Y lo imprevisto, cuando se hace evidente,
sigue siendo imprevisto, pero es aquello que en una clase surge permanentemente. Aquellos que digan, la UNESCO hace ya mucho tiempo, voy a apurarme porque yo tiendo a extenderme, dijo que habían hasta 10 currículos. El currículo de la UNESCO, el currículo nacional, el currículo regional, el currículo local, el currículo de la institución educativa, el programa del maestro, el plan de clase antes de entrar, lo que él está pensando en la sala de profesores, lo que cree que va a enseñar y al final lo que enseña. El currículo verdadero está en aquel que se realiza en la clase. Y entonces, así como la educación no debe verse segmentada en lo formal, no formal e informal, hay que tener en cuenta que en la educación está lo previsto, lo intencional, lo oficial, y también está lo imprevisto, lo oculto, lo subconsciente. Y también está presente lo racional o estructurado y lo espontáneo y no estructurado. Dicho esto, ¿cómo se forma la identidad? Desde la perspectiva del desarrollo personal social, desde la perspectiva del desempeño holístico de la persona en el desarrollo cognitivo intelectual y el desarrollo socioemocional o afectivo. Porque no hay estructura motora, como algunos dicen. ¿Y dónde está lo psicomotor? Me reclaman algunos alumnos. Lo psicomotor, señores, es parte de lo cognitivo. Es parte de la inteligencia sinestésica, como diría Gardner, ya desde el 84. Y entonces aquella creencia de que los que no son inteligentes se dedican a ir a estudiar a Senati están muy equivocados. Paolo Guerrero, Messi, un gran neurocirujano. ¿Qué ponen en juego? Lo motor y etológicamente todo el desempeño biológico. Entonces, desde esa perspectiva, la identidad abarca lo cognitivo intelectual y lo socioemocional. Un poquito más lo socioemocional. Y según la raíz, la identidad no es una esencia innata dada. No es que yo nazco con la identidad. Es un proceso social de construcción. Por eso se requiere establecer los elementos constitutivos para su construcción, dice Jorge Larraín, y plantea primero el sentido de pertenencia. Si yo tengo identidad con mi cuerpo, puedo tener identidad con mi casa, con el barrio, con la provincia, con la región, con la nación y con la tierra. Segundo, la autoestima, que comienza por la valoración consciente y subconsciente del cuerpo. La subconsciente es más importante porque constituye lo latente del ser humano. Y la autenticidad, que tiene que ser con el reconocimiento y la valoración de uno mismo, que tiene mucha relación con la autoestima. Pero es una mirada parcial, les tengo que decir de Larraín. Y lo que dice Paula Heyman, y hace mucho tiempo, es que la identidad es el sentimiento, o el sentimiento de identidad es el conocimiento de la persona de ser unidad separada y distinta de los demás. Y eso tiene que ver con la autoestima. Eso tiene que ver con la identidad. Y eso
tiene que ver con que somos una complejidad holística que tiene lo consciente y lo subconsciente, que domina lo estructurado y lo no estructurado, pero que todo funciona holísticamente a lo largo de la vida, como sostiene el objetivo número 4 del desarrollo sostenido. ¿Cómo se genera la síntesis? Dice Erickson. Dice, el sentimiento de identidad es la resultante de un proceso de interacción continua entre lo previsto y lo no previsto, entre lo formal, lo no formal y lo informal, entre lo consciente y lo subconsciente, a lo largo de la vida, de 3 vínculos de integración. Primero, la identidad tiene que ver con el espacio. ¿A qué espacio pertenecemos? La identidad vallejiana tiene un espacio, tiene el campus. Si uno no tiene una identidad espacial micro, no va a poder tener una identidad espacial macro. Luego tiene que ver con la historia, con la trayectoria. Por eso es que se habla del desarrollo de la identidad a lo largo de la vida, hasta el último día de nuestra vida. Y luego les voy a decir a los de pregrado, a los maestristas y a los doctorandos, que eso no obedece solamente a una decisión meramente académica, como algunos creen, sino que obedece también al desarrollo de la identidad personal, social. Y ahí tenemos que ir viendo todo lo que va ocurriendo desde el nacimiento, la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia plena, el adulto joven, el adulto adulto y el adulto mayor. Y a través de todos estos grupos etarios, atraviesan los 3 vínculos, el espacial, el temporal, que la historia, que en mi opinión no tiene que ver desde el nacimiento, sino desde el momento que es procreado. Un niño que es traído al mundo porque el papá y la mamá lo quieren y surge de una relación sexual plena, placentera, y lo reciben con alegría desde que saben que ha sido fecundado. Es distinto cuando un niño nace de una relación violenta, frustrante, como puede ocurrir con una violación. Entonces, este camino es lo que tenemos que tener en cuenta los educadores, los padres, los maestros y también los catedráticos. Y también los que están en la maestría y en el doctorado. Y también cuando ya ejercen la profesión. Porque creen que la identidad llega solamente hasta la adolescencia. Es verdad, es el momento crucial de la identidad. Pero la identidad se va enriqueciendo. Y ahí, permítanme algunos axiomas de la construcción de la identidad. Señores, miren su cuerpo. El cuerpo constituye nuestra primera e indiscutible propiedad. Si no queremos nuestro cuerpo, no queremos nada. La valoración de nuestro cuerpo es el sustento inicial de la autoestima y la identidad. Pero también el grupo significativo que nos rodea, que es aquel cuya opinión acerca de nosotros internalizamos. Cada uno tiene un grupo significativo.
un grupo familiar, un grupo de amigos, un grupo con quienes nos relacionamos y nos interesa qué piensa, qué siente y cómo nos valora. Pero también es aquel con respecto al cual el yo, que tiene su etapa crucial en la adolescencia, se diferencia y adquiere su carácter distintivo y específico en lo socioemocional y cognitivo intelectual. O sea que la construcción de la identidad tiene que ver con el carácter distintivo de la persona. Porque aquí cabe una frase: todos tenemos el derecho a ser reconocidos, valorados, educados, tratados como diferentes, pero al mismo tiempo como iguales. Y como la adolescencia es la etapa crítica de la identidad, me voy a quedar en ver algunos axiomas con ustedes para luego pasar a ciudadanía. Primero, el adolescente, a diferencia del niño, interpreta y estructura las experiencias personales del pasado. Entonces, señores maestristas, doctorandos, catedráticos de la UCB que me están escuchando, ese concepto de reingeniería, métanlo al tacho. En el mundo no hay reingeniería, y mucho menos en los hombres y en las instituciones. Porque la Vallejo, para seguirse superando, tiene que tener en cuenta su pasado. Y la concepción de reingeniería dice que hay que comenzar de cero. No hay cero, ni siquiera en los seres humanos, porque nosotros nacimos con una carga genética. Entonces, olvídense de la reingeniería, porque es un concepto irreal, así como de la calidad total. Si la calidad es tarea de los de las personas, y las personas somos imperfectas, ¿cómo vamos a hablar de total? De totalidad, y mucho menos en los procesos educacionales. Entonces dice: el adolescente, a diferencia del niño, interpreta y estructura las experiencias personales del pasado. Aprovecha ello para afrontar los retos del presente y futuro. Con ello nos dice que la identidad se define tanto por lo que uno ha sido y ha hecho, como por lo que uno proyecta ser y hacer. Miren qué interesante. No solamente tiene que ver que con el pasado, sino con el futuro. Por eso yo les digo, el futuro se construye todos los días, poco a poco, hasta el final de nuestros días. Y en la adolescencia se juega la crucialidad, porque hay la consolidación del yo. Y para ello Erikson dice que para llegar a la adolescencia, bien, hay que tener un buen desarrollo socioemocional, porque para llegar a la identidad en la adolescencia y más adelante, es fundamental la confianza básica, la autonomía, la iniciativa, el sentido de laboriosidad, la consolidación del yo en la adolescencia, la intimidad, cuando uno es adulto, joven, entre los 18 y 35 años, la generatividad, entre los 35 y 60 años, y la integralidad de los 65 o 60 años para arriba. Todo eso tiene que ver con la identidad. Pero para llegar a la adolescencia,
en la secundaria, por ejemplo. Hay que desarrollar la confianza básica, la autonomía, la iniciativa y el sentido de laboriosidad. Y eso es lo que no se está trabajando en la educación a distancia. Por eso es que las clases presenciales, las aulas y las escuelas son irreemplazables. Y entonces, en la adolescencia tenemos que hablar de la cultura adolescente. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando tuvieron 15 años, o tienen hijos de 15 años, o hermanos de 15 años, el papá y la mamá hacen el gran esfuerzo de comprarles un terno, una bonita corbata, una buena camisa y unos buenos zapatos, o zapatillas, como usan ahora. El quinceañero van a la primera media hora, están con el terno, que se mueven la corbata para aquí, para allá. Y a la hora y media, ¿dónde termina el saco? Amarrado en la cintura. Y la corbata, si es que la tienen jalada. Por eso es que en los colegios no debe haber el uso de la corbata, porque esa es una vestimenta de los adultos. ¿Cómo se saludan los adolescentes? Buenos días, señor, buenos días. No, entre ellos, ¿cómo se saludan? Hola, cuñado. ¿Qué tal, pata? Hola, los tiempos que te veo. ¿Me está cuidando a tu hermana? Entre ellos hablan de una manera diferente. ¿Por qué? Porque andan en la búsqueda de la consolidación del yo para diferenciarse de la sociedad infantil, que es obediente, que todo hace caso a los padres, y de la sociedad adulta. Y por eso es que se pone rebelde ante las normas y trata de cuestionar todo. Eso es normal, no hay que asustarse. Lo que hay que estar es preparado para ayudarlos. Como diría Marcos Geiler, para darles un nivel de contención emocional. Y en ese sentido, la adolescencia, que es una etapa crucial de la identidad, tiene que irse cruzando ya con una mirada más global de lo que debe ser la persona. Y ahí el proyecto educativo nacional al 2036 plantea varios propósitos. Primero, una educación con equidad e inclusión. Una educación para el bienestar socioemocional a través de toda la vida y que tiene que ver con la identidad. Una educación para la productividad, la innovación, la investigación y el desarrollo sostenido, que tiene que ver con una educación utilitaria, productiva. Y finalmente, una educación para la ciudadanía. En el marco de la educación para la ciudadanía y en el marco de la educación para el bienestar socioemocional, es que la identidad juega un rol importante. Dicho esto rápidamente sobre la identidad, ¿qué dice el PEN sobre la ciudadanía ahora? Dice, la educación peruana contribuye a que las personas convivamos de manera libre y justa en un estado de derecho. Que nos escuchen los gobernantes, con sólidas instituciones que garanticen la igualdad ante la ley, la seguridad, el cumplimiento de nuestras obligaciones y el ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos
en una comunidad donde prime la confianza. Entonces, la suma de identidades personales va formando este factor que cruza también toda la vida, que tiene que ver con el desarrollo, como decían los europeos hace tiempo, de la moderna ciudadanía o de la nueva ciudadanía, o como dice el Consejo Nacional, de la ciudadanía plena. Y como decíamos en la Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima, de la formación de buenos ciudadanos, que hoy más que nunca lo necesitamos. Y ahí quiero entrar con ustedes en una diferenciación que es importante. ¿Qué es la ciudadanía? Porque en el Perú se reclama que se enseñe la educación cívica, pero no reclaman que se enseñe la educación ciudadana, cuando hace varias décadas que el civismo es una forma de ciudadanía. Por eso es que acá yo les he copiado y dice, la ciudadanía es fruto de un largo proceso histórico de las personas, los pueblos, los estados y las sociedades. Por lo tanto, no es una expresión inmutable ni uniforme. O sea que el concepto de ciudadanía va variando de una nación aldeana, desconectada, sin tecnologías, a una ciudadanía que juega con la interconectividad y que juega con la integración al mismo tiempo de un mundo diverso, pero al mismo tiempo un mundo globalizado. Y luego dice, ante esta conceptualización, antes esta conceptualización estaba restringida a la relación de los habitantes de un espacio político con el Estado-Nación, como único foco de autoridad y referencia donde lo central es la actividad pública. Eso es el civismo. Antes, cumple tus leyes, paga tus impuestos, cumple las reglas de tránsito, ponte el cinturón, no fumes, camina por las veredas, cumple con tus tributos, ponte la escarapela para el himno nacional, haz tu servicio militar obligatorio, etcétera. Anda a votar. Eso es civismo, pero no es ciudadanía. Mejor dicho, sí es ciudadanía, pero es un tipo de ciudadanía. Y por eso los invito a esta conceptualización de ciudadanía plena. Actualmente se concibe a la ciudadanía plena, moderna, nueva o simplemente ciudadanía, como un conjunto de manifestaciones humanas. No solamente pagar impuestos, ponerte la escarapela, cumplir con la ley y la norma de tránsito, sino que son muchas manifestaciones más. Es un conjunto de manifestaciones humanas muy amplio que además de considerar la legislación, los vínculos y conductas cívicas, implica identidad, derechos y deberes, así como valores y actitudes en la relación de reciprocidad de las personas con la comunidad y la sociedad en general. No con el espacio público llamado Estado, sino en la relación con la sociedad,
con las comunidades, donde el Estado es algo mucho más concreto. Nosotros no tenemos que estar actuando solamente para cumplir con las leyes y las normas, no. Nosotros tenemos que cumplir, hacer respetar nuestros derechos, cumplir deberes, cumplir leyes, guardar respeto, no hacer fiestas con gran volumen, por respeto a las personas de mi comunidad, de mi sociedad. Eso es ciudadanía. Y el civismo es un tipo de ciudadanía. Y ahí tenemos la ciudadanía cívica y la ciudadanía ambiental. Por eso es que ya no se habla mucho de ecología ni de ecosistemas. Se puede estudiar eso en las áreas de ciencias, pero cuidar el agua, el suelo, el cielo, la tierra, los medicamentos, tiene que ver con la ciudadanía ambiental. Una vez yo iba en mi carro y mi nieto iba a mi costado cuando tenía 4 años y boté un papelito. Y mi nieto me dijo, abuelo, estás ensuciando el ambiente. Yo no sabía dónde meterme. Y atrás que venía mi familia, todos callados. Pero abuelo, ¿no sabes tú que eso es ir contra el ambiente? No se arroja papeles. Yo no sabía dónde meter la cabeza. Hasta que después de un momento se acerca a mí y me dice, no te preocupes, abuelito. Seguro que se te ha volado el papel. 2 aprendizajes del Centro de Educación Inicial. 1, ciudadanía ambiental. Y 2, desarrollo del afecto por el abuelo. Tenemos la ciudadanía ética. ¡Uy, qué importante! Todo lo que tiene con los valores, la honestidad, la honradez, la responsabilidad, la veracidad. Todo eso tiene que ver con la ética. Es un tipo de ciudadanía. Si una persona es una buena ciudadana con solvencia ética, es porque no es corrupto. La ciudadanía democrática. Uy, esto cae de pelo para el momento que estamos viviendo. El respeto de los poderes del Estado, el respeto de las discrepancias, los consensos, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la participación. Eso se llama ciudadanía democrática. Y luego tenemos la ciudadanía en la seguridad vial, donde hay 3 factores. El humano, que depende de la persona y del chofer, los peatones y el chofer. Hay que cumplir las reglas. El automotor, que tiene que ver con cómo están los carros, los vehículos. Y el tercero, que tiene que ver, uno es el humano. Y para eso se hace educación de seguridad en las vías. Luego tenemos el parque automotriz. Y tercero, la calidad de las vías. Que las carreteras estén bien, que hayan las señalizaciones de tránsito, etc. La ciudadanía para la defensa nacional. Hoy, en la pandemia, no hay que hacer privaditos, no hay que hacer fiestas, hay que usar el tapaboca, hay que lavarse las manos, hay que usar alcohol.
¿Eso cómo se llama? Ciudadanía para la salud pública. Hay ciudadanía intercultural también, que tiene que ver con el respeto de las culturas, que no solamente se da en los pueblos indígenas u originarios, sino también en las grandes metrópolis. La ciudadanía para la seguridad, o sea, para que no te roben, no te maltraten, no te maten, ¿no? Eso es, digamos, la seguridad de la persona. Y la ciudadanía para la prevención de riesgos y desastres, para que sepas qué hacer cuando hay un terremoto, etcétera, etcétera. Dicho esto, me permito sugerir que una buena identidad asociada a una ciudadanía plena solo se logra cuando los estímulos educativos deben ser convergentes con los estímulos del hogar, la escuela y la sociedad educadora. Pero también en la universidad. Luego les voy a contar una anécdota. Tiene que haber una relación entre sociedad educadora, que son los aprendizajes de los medios de comunicación, de las instituciones de la colectividad, y ahora de la internet, de la red de redes, comenzando por el celular y el hogar. Pero ahí el hogar juega un rol central, luego las instituciones educativas y luego las sociedades educadoras o comunidades de aprendizaje. Y aquí me quiero detener un poquito para decirle a los maestristas y doctorandos. Ahora he comenzado a dictar a distancia un curso en maestría que se llama Educación para el Desarrollo. Pero durante 9 años, mientras Alan fue director, se murió Alan y me sacaron. No me sacaron, sino que el nuevo director, yo no estoy de acuerdo con lo que él plantea, ni él está de acuerdo conmigo. Entonces, mi curso lo sacaron del plan de estudios. Una vez, yo siempre, ya 7 promociones, yo les iba diciendo, aquí no se puede fumar. Aquí se llega 15 minutos después de la hora fijada. Mejor dicho, llegamos. Aquí no se puede estar conversando. Aquí no pueden estar con el celular en la mano. Aquí no pueden entrar y salir cuando les da la gana. Tenemos que cumplir con un conjunto de valores. Y esos valores que les exijo a ustedes tienen que comenzar conmigo, con la puntualidad y el respeto mutuo. Bueno, siempre las promociones de la maestría, porque a mí más me gusta trabajar con la maestría que con los doctorandos. Porque en los doctorandos hay mucha reflexión, mucha investigación, y a algunos docentes les gusta y en buena hora. No les digo que si tengo que dictar un curso en el doctorado no lo voy a hacer, pero más me gusta en la maestría. Y bueno, entonces le dije a los maestristas esto y se me rebelaron. ¿Cómo? Me dijeron, maestro Wexler. Bueno, ese día no me dijeron maestro Wexler porque estaban molestos. Nosotros no somos chiquitos. Nosotros no estamos en la escuela primaria. Estamos ya estudiando para ser magíster. Y luego doctores. Ah, sí, no me digan. Uno era gerente, el otro era médico, el otro era abogado. Todos eran estrellas ahí. Pero todos adultos. Le digo, cuando vamos a discutir de políticas públicas, ustedes van a hablar del cumplimiento de los valores. Claro. La sociedad adulta siempre exigiendo a la sociedad juvenil e infantil
que cumpla con los valores y con las actitudes positivas, y que tengan buena ciudadanía ética, y que tengan una buena ciudadanía de seguridad en las vías, y que tenga una buena ciudadanía en el cumplimiento de los deberes. ¿Y por qué solamente los niños y los adolescentes? ¿Por qué ellos? ¿Por qué la sociedad adulta no tiene que cumplir con estas normas básicas de convivencia ciudadana en el aula? Yo no les estoy diciendo que se van a portar como niños, pero avísenme cuando entran, avísenme cuando salen, guarden su celular. Si hay algo que tienen que salir, me alzan el dedo y no hay ningún problema. Me demoré como 1 hora. Todos ya sabían que cuando tenían clase conmigo, tenían que cumplir ciertas reglas de conducta. Claro, pues. Qué buena raza los adultos. Todo le echan la culpa a la sociedad infantil y adolescente. ¿Y quién le enseña a los adolescentes? Doctor Videla, recordarles que nos quedan 3 minutos ya. Gracias. Entonces, el gran reto es construir ciudadanía. Y para ser personas con identidad, con buena ciudadanía, yo les aconsejo desarrollar el pensamiento crítico. Y ahí hay que entender la competencia como un logro educativo que combina sinérgicamente capacidades, conocimientos, así como valores y actitudes. Y ahí el desarrollo cognitivo tiene que ver con las capacidades mentales y motoras. Pero cuando hablamos del pensamiento, que es la comprensión, si tú no comprendes, no puedes analizar. Si no analizas, no puedes sintetizar. Si no sintetizas, no puedes crear. Y si no tienes elementos de juicio, no puedes ser crítico. Entonces, el pensamiento crítico tiene que acompañar a la persona con una buena identidad y una buena ciudadanía, tratando de entender que el pensamiento complejo se inicia con la comprensión, continúa con el análisis, luego con la síntesis, luego con la creatividad y recién después viene la criticidad, y no al revés. Si todo esto se da, entonces podemos hablar que hay una educación en cada uno de nosotros que está transitando de manera formal, no formal e informal, de manera consciente y subconsciente, de manera estructurada y no estructurada, para tener una buena identidad hasta el último día de nuestra vida, porque el futuro se construye todos los días de nuestra vida, para tener una ciudadanía plena, no solamente una ciudadanía cívica, y para que al mismo tiempo seamos portadores del desarrollo del pensamiento crítico. Este es un reto que yo les propongo a ustedes tomar en cuenta no solamente para el desarrollo de su formación profesional, sino para el desarrollo de su proyecto de vida. Muchas gracias. Bien, doctor Wexler, gracias por su brillante exposición. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar la palabra a la magíster Liliana Aldazábal Melgar para que brinde sus apreciaciones sobre la magnífica exposición brindada por el doctor Wexler y sus apreciaciones sobre el tema en sí.
La magíster Aldazábal es licenciada en Educación, magíster en Administración de la Educación, cuenta con estudios del doctorado en Educación, además con 35 años de labor docente, ha desempeñado el cargo de coordinadora de normas educativas y actualmente es directora de una escuela de básica regular. Y también ha publicado artículos relacionados con su actividad. Muy bien. Buenas noches, doctor Wexler. Buenas noches, doctor Venturo. Es un privilegio compartir con ustedes este martes académico. Bien, muy interesante lo que nos dice el doctor Wexler, ¿no? De cómo podemos ir construyendo nuestra identidad, cómo podemos alcanzar esa ciudadanía y obviamente que va a repercutir en un pensamiento crítico. Yo partiría de una posición de que hablar de identidad sería saber primero quiénes somos, ¿no? Cómo estamos hechos, cómo estamos formados, cómo somos, o sea, qué es lo que nos ha formado a nosotros y qué es lo que queremos hacer. ¿Para qué? Para luego nosotros poder definirnos hacia los demás y también ante la sociedad, ¿no? La identidad nos va a permitir eso. Obviamente, hablar de identidad es partir pues de un nivel personal, es partir de un autoconcepto. Y también aquí, muy importante lo que decía el doctor, la madurez emocional, ¿no? Que vamos adquiriéndola poco a poco. Es todo un proceso a lo largo de nuestra vida. También podemos decir que la identidad está vinculada con nuestra cultura, con las habilidades, las etnias, ¿no? La religión, la personalidad, los comportamientos, los intereses, los gustos humanos, tanto a nivel personal como a nivel emocional, a nivel social. Entonces, nosotros podemos definir, ¿no? Que tener identidad significa, pues, encontrar ese sitio, ese sentido de pertenencia al lugar a donde nosotros estamos, ¿no? Ya sea a nivel de familia, a nivel de comunidad, a nivel de país. Con respecto a la ciudadanía, yo podría decir que es importante que tengamos nosotros claro la pertenencia al lugar de origen o al lugar donde nos estamos desarrollando. También podemos decir que son las relaciones sociales que se van a involucrar, ¿no? Con nosotros y con los demás. Y aquí podríamos hablar de que la ciudadanía nos permite a nosotros reconocer nuestros derechos, reconocer tanto derechos cívicos, públicos, políticos, sociales. En todo caso, me parece a mí que definir a la ciudadanía implica 4 aspectos muy importantes. La autonomía, ¿no? Saber cómo nosotros vamos a tomar nuestras decisiones y no permitir pues que nadie nos ejerza una presión para decidirlo. El derecho, ¿no? Donde nosotros vamos a saber reconocer y entender nuestros derechos y cómo los vamos a ejercer. También la pertenencia, ¿no? Esa identidad que necesitamos nosotros como personas, ¿no? Parte de una nación, para que podamos a la vez tener nuestros derechos y las responsabilidades que conllevan cada uno de estos derechos. Y otro punto importante sería la participación. Cómo yo me involucro en la vida de mi colectividad. Cómo yo voy tanto en parte individual como parte colectiva, cómo yo voy a contribuir a mi ciudadanía, a mi nación. Y si hablamos de un pensamiento crítico, estamos nosotros hablando de una capacidad, como bien dijo el doctor, de saber analizar, sintetizar, de saber interpretar, ¿no? Las situaciones, la información que nos llega. Y si hablamos ahorita de virtualidad, vemos que nos llega demasiada información. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar toda esa gama de información que nos llega? Y sobre todo en el caso de nuestros adolescentes. En el caso diría yo, que es importante desarrollar ese pensamiento crítico desde la etapa escolar, ¿no? Es importante que nuestros estudiantes tengan las pautas, y quizás ahí está la labor nuestra como docentes, darle las pautas para que tengan ese pensamiento crítico, enseñándoles pues a analizar pequeñas dosis de información, ¿no?
para que ellos vayan interpretando poco a poco con sus propias palabras, que a veces tanto cuesta manifestar las cosas. Luego, que se aprenda pues, a visualizar detalles mínimos que a veces se dan y que busquemos en esos matices las opiniones de los estudiantes. También podríamos hacer que ellos practiquen esa curiosidad por aprender, por investigar, ¿no? Hablamos de generaciones de investigadores, pero hay que enseñarles a hacerlo, porque es lamentable a veces que se llegue a un nivel más alto, como es la universidad, y que no sepamos hacer una investigación. Buscar que hacer preguntas de contrastes, ¿no? Donde se busquen fuentes para poder ampliar ese pensamiento, ¿no? Poder ampliar esa opinión y podamos nosotros ser de repente un poquito más críticos en las opiniones que queremos dar. Y ayudarlos pues en todo, pienso que es la labor del docente, ayudar a esta formación, ¿no? Ayudar a esta formación para que ellos puedan ser lo que realmente queremos, porque hablamos de una opinión crítica, pero a veces no lo dejamos ni opinar. Entonces, ¿qué le estamos ayudando a fomentar a los estudiantes? Pienso que estos 3 conceptos, como docente que soy, son importantes, ¿no? Bien decía usted al final, que tanto la identidad, la ciudadanía y el pensamiento crítico no se va a lograr de la noche a la mañana. Se tiene que trabajar de la mano con la casa, con el hogar, con el entorno social que estamos viviendo, y sobre todo en esta virtualidad tan compleja que nos ha tocado vivir, y le digo quizás en este plano de la educación básica. De repente a nivel universitario nos acoplamos mejor, pero a nivel de la educación básica sí notamos que hay cosas que debemos mejorar, ¿no? Y de ahí me nace a mí una interrogante. ¿Cómo nosotros los docentes podemos ayudar en esta virtualidad, de continuar en esta virtualidad de la educación básica? ¿Cómo nosotros podemos contribuir a esa formación de identidad, a esa formación de ciudadanía y a esa formación de pensamiento crítico? Muchas gracias, doctor, por compartir conmigo esta noche. Sí, gracias, estimada Liliana. A continuación, las apreciaciones del doctor Carlos Venturo. El doctor Venturo es el actual director académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, es investigador RENACIT, docente universitario de pre y posgrado, ingeniero mecánico, doctor en educación, primer puesto de la promoción de doctores, magíster en dirección estratégica de empresas por Centrum de Católica, graduado con honores correspondientes cum laude, primer puesto a nivel nacional, magíster en docencia universitaria, doctor en administración, una larga trayectoria académica. Tiene sólidos conocimientos de gestión, dirección del capital humano, planeamiento estratégico, marketing en ventas, y cuenta con más de 25 años de experiencia en funciones de dirección, marketing en empresas de servicios educativos y de producción de eventos. Sus apreciaciones sobre el tema, estimado doctor Venturo. Gracias, doctora Daniela Medina. Primero, permítame saludar a mi amigo, doctor Riedel Wexler. Escuché con atención esa magnífica propuesta suya acerca de la ciudadanía, la identidad y todo lo que corresponde pues, a una buena educación. Y agradecerle por el tiempo que nos dispensa. Siempre es un placer escucharlo y uno aprende de cada palabra que usted emite. Igual mi gratitud para la doctora Liliana Aldazábal, nuestra docente de la Escuela de Posgrado, igual una gran intervención, grandes aportes. Y saludar, como no, a nuestros distinguidos asistentes que esa noche nos acompañan y que demuestran su compromiso con su propio desarrollo. A esta hora podrían estar tomados un café, podrían estar descansando, pero han decidido invertir su tiempo e incrementar más sus conocimientos a partir de escuchar estas presentaciones que con cariño y con un sentido de responsabilidad social la Escuela de Posgrado de la UCB está programando cada martes de cada mes. Este martes académico está pues, dedicado a la educación y, cómo no, por un referente de la educación, como ya lo decía, como nuestro ministro de la Educación, y esta conferencia de educación para la identidad,
la ciudadanía y el pensamiento crítico realmente nos da muchas luces para seguir avanzando. Quiero hacer algunas reflexiones respecto al momento actual. El mundo está cambiando con mucha rapidez. Las necesidades de la sociedad están cambiando con mucha rapidez. Las necesidades de los estudiantes están cambiando con mucha rapidez. La educación también está cambiando, pero ¿lo está haciendo con la suficiente rapidez? Ahí viene una pregunta que quiero dejar para hacer este pequeño análisis. ¿Sabías que la educación es el arma de la que se valen los gobiernos para hacer cambios políticos y sociales? Y si la educación debe satisfacer las nuevas exigencias de la sociedad, ¿se puede hacer enfocándola hacia una mejora gradual o se requiere de una transformación? Escuchaba hace un momento a Dr. Bader que decía, no hagan caso a la reingeniería y vamos por el lado de la mejora gradual. Interesante posición, pero hay tenido momentos en los cuales hay que hacer transformación, ¿no? Hay momentos en los cuales tenemos que tomar en cuenta si lo que estamos haciendo vale la pena seguir haciendo. Los políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos en general exigen un cambio del sistema educativo. Ojo, no una mejora, un cambio, que significa reingeniería. Pero en su mayoría, los cambios que se producen son graduales, más que transformadores. De hecho, hay que mantener lo que está bien. Hay que hacer pequeños cambios, porque pequeños cambios hacen grandes diferencias. Pero hay también cosas que hacer que involucren una transformación y ya no una mejora. No digo una reingeniería total, pero hay que transformar y voy a sustentar lo que estoy planteando. Porque las mejoras graduales en la educación pueden producir un cambio notable, eso sí es cierto, pero estas mejoras siempre tienen un límite. Recordemos que desde la Revolución Industrial, en 1750, 60 más o menos, las actividades de la población fueron modeladas y valoradas por la capacidad de las sociedades para crear empleos. Esto dio inicio a una alta valoración del empleo y las sociedades empezaron a girar alrededor de este concepto. Apareció entonces la educación como estrategia para proveer profesionales y mano de obra calificada para desempeñar las diferentes posiciones laborales. Ojo, 1760 inició y duró como 80 años. Actualmente seguimos ese modelo y el éxito de una persona se relaciona con el cargo que desempeña y las expectativas de las personas se orientan a conseguir y mantener un empleo de por vida que les permita conseguir esa pensión para siempre al final del proceso laboral. Hoy en día, la estrategia del empleo como estrategia de vida presenta problemas. Se ha cometido el error de concentrar todo el esfuerzo educativo en la educación para el empleo. Creció la burocracia en los gobiernos, originando déficit fiscal, inflación, recesión, etc. El crecimiento de la PEA desbordó en muchos países al crecimiento del número de empleos. Estos problemas nos llevan a reflexionar y analizar la situación de las personas frente a sus opciones de trabajo y de formular los cambios que sean necesarios. El sistema educativo y formativo en todos sus niveles, básica, regular, universitario, pregrado, posgrado, debe cambiar hasta del jardín y orientarlo a proveer educación para el trabajo, la cual es más amplia y útil que la educación para el empleo. El empleo es
ha sido y será escaso, mientras que el trabajo siempre ha sido, es y será abundante. Los jóvenes de hoy no pueden y no deben programarse en función del empleo de por vida, sino que deben prepararse para un proceso de aprendizaje continuo en ambientes de trabajo diversos, en los cuales los conocimientos y habilidades se volverán rápidamente obsoletos. Entonces, se requiere tomar conciencia de que en los tiempos actuales nuestras vidas están regidas por la filosofía de aprender, desaprender y reaprender para poder desarrollar diversos trabajos, encontrar nichos de mercado para nuestras habilidades y conocimientos, y a partir de ellos crear nuestros propios trabajos y contribuir al desarrollo de nuestros países. Se debe formular políticas de trabajo que cubran tanto al empleado como al trabajador independiente y que incentive al empleo o al empleado a volverse independiente o al menos a trabajar con una concepción empresarial y no burocrática. La educación es el factor principal para convertir a los pobladores en ciudadanos. Estoy tocando el tema del doctor. En el entendido que un ciudadano no es aquel que solo cumple con el requisito de tener 18 años, sino que es aquel que conoce y ejerce sus derechos, así como también sus deberes, en todos los ámbitos de la vida, como decía el doctor, con la naturaleza, en el hogar, en el trabajo, en la calle, en los negocios. Este proceso de conversión de pobladores en ciudadanos se logra a través de una educación por competencias, sustentada en valores morales, pensamiento crítico y civismo. Y si a esto le agregamos una educación para el trabajo, nos convertiríamos en un país de empresarios, socialmente responsables y generadores de valor social compartido. No se trata solo de darle a la gente pescado, ni enseñarles solo a pescar. Se trata de apoyarla para que convierta el pescado en una empresa y lo ponga en el mercado. Muchas gracias. Muy bien, doctor Venturo. Brillante su exposición. Doctor Wexler, comentarios acerca de las participaciones de la doctora Aldazábal y del doctor Venturo. Muy breves, por favor, para cerrar con la respuesta a algunas cuestiones, algunos cuestionamientos, preguntas del público que está aquí oyéndonos. Bueno, quiero saludar a la doctora Liliana y al doctor Carlos Venturo por sus apreciaciones que no hacen sino complementar lo que hemos venido diciendo, cada uno desde su propia perspectiva. Yo quisiera agregar algunas ideas que nosotros como docentes no podemos dejar de tener en cuenta. Y que cuando hablamos de docentes, no estamos hablando del docente en la clase presencial, sea de la educación básica o de la educación superior y universitaria, sino de la docencia en general, inclusive cuando somos padres de familia o cuando somos ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? En los espacios públicos, ¿no? Comenzando por los congresistas y los miembros del Poder Ejecutivo, para poner un detalle. En todos estos campos, la mediación educativa tiene dos posibilidades. Una es la mediación directa, que es en la clase presencial, que en los últimos 2 años está siendo ausente. Y la mediación directa no es igual que la mediación virtual.
¿no? La mediación directa tiene de por medio el abrazo, estar cerca, los gestos, el calor humano, etc., etc. Sin embargo, ahora que estamos en el tiempo de la virtualidad, es bueno que sepamos todos los que somos docentes de todos los niveles que a través de los servicios sincrónicos como este, podemos generar un nivel de mediación también. No tan directo como la mediación humana, directa, social, pero sí una mediación en la medida en que vamos estableciendo vínculos no solamente con lo manifiesto, sino con la lectura de lo latente. Yo me imagino una clase virtual en la UCB con 30 maestristas o 30 de pregrado, todos en la situación actual, interconectados por el Zoom, por el Teams, por el Meet o lo que fuera. Y en esa clase, el experto en ingeniería eléctrica, el experto en medicina, se entera en esa clase de, digamos, de 80, 90 minutos, que uno de los alumnos, ya sea maestrista o doctorando, o sea de pregrado, ha perdido a su papá y a su mamá por el COVID. ¿Qué hace el catedrático? ¿O qué hace el maestro de educación básica, aunque sea de manera virtual? Fulano de tal no vino porque se murió su papá. O se murió su hermano. O se murió su familia. No. Ese es el tema que yo tengo que abordar, aunque me tome toda la hora y media, depende del grupo, o me tome 10 minutos, depende. Yo tengo que hablar de la muerte. Y tengo que hablar con ellos de lo que significa la incertidumbre de actual y la vida entre mejor dicho, el quehacer entre la vida y la muerte y la salud y la enfermedad. Y en la medida en que yo me conecto con esa realidad, así esté estudiando el último ciclo, la última semana del doctorado, es muy significativa porque nos permite hablar de los sentimientos, de las emociones, de lo latente, de aquello que tiene que ver con la supervivencia y sobre todo con la solidaridad. Pero más que la solidaridad, con el temor de que a mi padre y a mi madre o a mí mismo me pueda suceder eso. Y eso es válido para un niño, para un adolescente, para un adulto joven, para un adulto y desde luego para un adulto mayor que está más cercano a la muerte y tiene mayores debilidades. Entonces, este tema de la virtualidad no es igual que la presencialidad, pero nos puede ayudar a tratar temas humanos que tienen que ver con el trabajo, con la ciudadanía, con la salud, con todo. Y eso, antes que ciudadanos, nos muestra como seres humanos solidarios y en formación.
Así estén en la última semana para ser doctores en ingeniería o doctores en educación o lo que fuera. El segundo tema de esta actualidad, y con eso termino, es que si bien las clases virtuales con servicios sincrónicos no van a reemplazar al aula, al taller, al laboratorio, sí pueden generar espacios que yo quisiera se tengan en cuenta más allá del éxito profesional que decía el doctor Venturo y más allá de las cuestiones familiares que decía la doctora. Y es que el primer reconocimiento que tiene que haber hoy más que nunca en estas épocas tan complejas es de que nosotros no solamente debemos mirar a nuestros alumnos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro tío, y hablo en general de la vida, sino que tengo que mirar lo latente, que va más allá de lo manifiesto. Porque si yo, en una clase, en una reunión, en cualquier nivel, en un ámbito virtual, yo logro identificar lo latente, o sea, lo que está detrás de ese comportamiento, voy a poder establecer una mejor mediación educativa y los contenidos de la clase que yo voy a trabajar van a ser más fácil de enseñar y de aprender. Entonces, identidad, ciudadanía, personas cada vez más productivas, personas más innovadoras, más prósperas, más en el camino de construir un proyecto de vida para sí y para el desarrollo sostenido, sin olvidarnos que médicos, ingenieros, doctores, abogados, maestros, todos somos seres humanos. Y que en esta etapa es donde requerimos un mejor vínculo interpersonal, una mayor escucha, un mayor diálogo y una mayor contención emocional. Y eso no es igual que en lo presencial, pero se puede hacer en la educación virtual. Quería agregar estas cosas porque estamos en un ámbito altamente académico. Pero algunos se olvidan que antes de tener una estructura cognitiva, que como dicen algunos ya se está acercando a la inteligencia artificial o al pensamiento súper complejo, antes de eso somos seres humanos. Y mientras no se resuelvan los problemas de los seres humanos, como ha ocurrido en el sistema educativo de Corea del Sur y en el mismo Singapur, no hay nada que valga. Muchas gracias por escucharme y permitirme estas reflexiones finales. Han sido muy amables. Bien, doctor Wexler, es importante, creo yo, responder al menos un par de preguntas. He seleccionado algunas globalizadoras, ¿no?, que tienen varios aspectos que han formulado nuestros participantes, ¿no?, de forma muy puntual. Hay una pregunta muy interesante para cerrar el evento ya. La identidad como proceso social ayuda a desarrollar la cultura, formar sociedades de bien y cada vez más justas. ¿De qué manera podemos desarrollar identidad en nuestros estudiantes
Si el contexto donde habitan carece de servicios o recursos básicos, delincuencia, egoísmo y autoridades que carecen de valores, que es lo que vemos hoy en día. ¿Cómo desarrollar estos aspectos tratados hoy en ese marco? Bueno, lo que me ha puesto es una situación tan crítica, ¿no? Lo primero que hay que saber que una persona que roba es una persona que nunca ha tenido nada. Y que cuando roba a un banco y se lleva 10.000 soles, se lo gasta en 2 días, porque para él no tiene ningún valor. Es como la persona que mata porque le dan 2.000 soles. Si él puede matar a cualquiera por 2.000 soles, quiere decir que su vida no vale nada, que él no ama su vida. Entonces, en espacios tan complejos que los hay en el Callao, ¿qué hacemos? Renunciamos a todo porque el contexto sociocultural y económico productivo genera desempeños que colindan con la falta de autoestima, con el respeto de las cosas que tiene la gente, y tiene un comportamiento que atenta contra la propia vida. ¿Qué hacemos? ¿Lo abandonamos? No. Y hay escuelas que están en esos ámbitos. Y entonces, lo que yo sugiero es que no solamente nos fijemos cuando yo trabajo en una escuela donde hay robo, hay pandillaje, hay criminalización, es ver qué hay detrás de eso. Como educadores, tenemos que ayudar a resolver lo latente de lo manifiesto. Pero en segundo lugar, y algo que no he dicho, ¿saben ustedes que en el Perú somos el país que cumplimos la ley del no fumador de la mejor manera en el mundo? En el Perú no se puede fumar ni al costado porque va la persona y te dice apaga el cigarro. O sea, cuando nos autoflagelamos, por ejemplo, en este caso sobre ciudadanía para la salud, hemos avanzado tanto que la ciudadanía para la conservación de la salud a través del no fumador se cumple en su plenitud. Y el segundo ejemplo, porque siempre nos andamos autoflagelando, es que en Israel en los años 90, 80, yo veía que todo el mundo usaba cinturón de seguridad. Y ahora en el Perú, después un poco tarde, pero todos usamos cinturón de seguridad. Y eso también hay que reconocerlo. ¿Y por qué funciona esto? Y tiene que funcionar en estos espacios, no solamente desde el punto de vista educativo y psicológico, es que no debe haber impunidad. No debe haber impunidad en la escuela, en la universidad, en el barrio, en ningún lugar. Eso es lo que podría decir. Bien, doctor Wexler. Y para terminar, ¿cuáles son los desafíos de los temas abordados el día de hoy en tiempos de pandemia? Hoy, desafíos hay un montón. Pero yo me voy a dedicar uno rapidito. El gran desafío es aquella actitud de resiliencia para que todas las situaciones lamentables que nos puedan ocurrir se conviertan en una oportunidad.
Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una secretaria que trabajaba conmigo en algún momento en la Vallejo, otra vez en la Derrama, donde yo iba y yo la llevaba. Hasta que llegó un momento y me dijo, doctor, voy a dejar ya no quiero trabajar. Y le digo, ¿y mis cosas? No, yo lo voy a seguir ayudando. Y me sigue ayudando y yo le doy su propina. Y le dio COVID a él, a ella y a su hermana, y se murió su cuñado. ¿Qué ocurre? Que en la tragedia comenzaron un emprendimiento, creo que para vender bolsas, no sé qué. Y ocurre que ahora ya ha renunciado al trabajo y se ha dedicado al emprendimiento. Es decir, una situación desventajosa la convirtió en una posibilidad. Ese es el reto. Bien. La actitud de resiliencia se llama. Bien, gracias, doctor Wexler. Le damos el pase al doctor Venturo para hacer el cierre respectivo del evento de hoy. Muchas gracias. Una vez más. Disculpen la botella tan chiquita. Oye, muchísimas gracias una vez más a estos excelentes profesionales que hoy nos han acompañado. Reitero mi gratitud, estimado doctor Riedel Beckler, también a la doctora Liliana, y felicitar a la doctora Miriam Acuña por organizar este evento tan importante. Ella se encarga de los martes, de hacer realidad estos momentos, de convocarnos y también invitar a los alumnos e invitados que quieran participar. Gracias al equipo técnico, a Mariela Valladares, a Daniela por su magnífica performance como moderadora de este evento. Así que les invito a seguir siendo parte de la universidad a través de aprender cada día, e inviten a sus amigos para que sean parte de nuestra universidad. La Escuela de Posgrado es la más grande del Perú, no solamente en tamaño, es la más grande del Perú en graduados. No hay universidad que nos gane. Les digo algo con conocimiento de causa. Somos la única universidad, y mejor dicho, la única escuela de posgrado que garantiza la graduación de sus alumnos. Eso no pasa en ningún país de América Latina, no solo en Perú. Es un trabajo arduo. Así que están invitados a seguir siendo parte de la universidad, terminan los estudios, hagan un doctorado, inviten a los amigos, a los familiares. Aquí estaremos con todo el equipo para dar lo mejor y que ustedes logren alcanzar ese grado tan ansiado. Muchísimas gracias y doy por concluido este importantísimo evento y reitero mi felicitación a Miriam por la gran convocatoria de esa noche. Gracias por todo. Gracias a todos. Gracias también y saluden al doctor Juan Manuel y dile que hemos cumplido, Carlos, tal como él me lo pidió, creo que hace 2 meses. Gracias, Salúdenlo doctor. y dile que he tratado de hacer lo mejor que he podido, humildemente. Lo ha hecho muy bien. El saludo Así es. fraterno también del doctor Juan Manuel Pacheco para todos ustedes, nuestro director nacional de posgrado. Gracias por recordarme. Un abrazo. Bendiciones para Hasta todos. luego. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta otra oportunidad. Hasta pronto. Y espero verlos lo más seguido posible. ¿Ah? Por Sí, doctor, supuesto así que- será. Siempre estoy a la orden. Hasta Un luego. abrazo. Hasta Hasta pronto. luego.